Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, pedazo de vídeo que nos vamos a marcar, además con una selección que para mí me encanta. Es un tipo de fragancia que son así como muy cálidas, fragancias donde algunas van a destacar pues las vainillas, en otras van a destacar el incienso, en otras a lo mejor el licor, pero son fragancias que son de olé. En la selección he incluido fragancias económicas, fragancias de diseñador y fragancias nicho, para que tengamos un poquito de todo. Y chicas, quedaros porque hay muchas de estas que os van a encantar. Bueno, y vamos a abrir con el marcador con una de las grandes, una fragancia que me encanta, estoy completamente obsesionado con ella últimamente, y es Spice Bomb Extreme. Ayer mismo subí un vídeo short de ella diciendo que teníais que coger esta fragancia si estabais pensando pues en adquirirla, porque las están descatalogando, las están quitando de las tiendas y la verdad es que es una lástima. Es una fragancia donde vais a tener este tabaco, esta vainilla y después las especias, y para mí la mejor de las Spice Bomb. Una fragancia que me tiene completamente loco, pero loco porque tiene este punto dulce que para mí, bueno, para mí la mejor de las Spice Bomb. No os voy a decir nada más, si queréis pues vais al vídeo que tengo de las Spice Bomb, pero para mí esta es súper recomendable. Les encanta también a las chicas. La siguiente fragancia también me encanta, va en el mismo estilo y es una fragancia que tiene algunas diferencias y es Bulgari Man in Black. ¡Qué fragancia también! Fragancia de Alberto Morillas, y una fragancia que no vais a encontrar a lo mejor este punto tan dulce que tiene o más dulce que tiene Spice Bomb Extreme. Es una fragancia donde vais a destacar más esta parte como más de incienso, una fragancia que a los que no os guste tanto los dulces vais a elegir esta, pero son de aquellas que mucha gente me lo pregunta, ¿cuál eliges? ¿Con cuál de las dos te quedas? Yo creo que cada una pues tiene su momento. Si queréis algo más dulce, como más acogedor, más cálido, os vais a la Extreme, a la Spice Bomb Extreme. ¿Que queréis algo diferente, más misterioso y también profundo? Esta Man in Black de Bulgari es un perfumón. También tenéis Serendipity de Rituals, que es una fragancia que reseñé hace muy poquito y da este punto entre la de Bulgari Man in Black y también la de Spice Bomb Extreme. Es bastante parecida también a las dos, tiene cositas de las dos y a un precio muy económico, así que echadle un vistazo a esta. Bueno, la siguiente es la más económica de la lista y para mí una de las mejores de Zara, y es Zara Warm Black. ¡Buah! Perfumazo. Os puede recordar a las otras dos, a Spice Bomb Extreme, os puede recordar un poco también a Man in Black de Bulgari, os puede recordar a Red Tabaco de Mancera, a Tabaco Vanille de Tom Ford, pero encima es que es una fragancia que no es un clon directo de ninguna de las cuatro, sino que encima tiene cositas diferentes, tiene su propia identidad y encima por 10 euros, o sea, ¿qué más queréis? La versión nueva es bastante parecida, podéis comprarla tranquilamente, yo la tengo, lo que pasa es que la tiene una amiga, y luego también, chicas, echadle un vistazo porque hay muchas chicas que le gusta esta fragancia. También, siguiendo con Zara, yo voy a sacar también sí, de la serie de las tabaco, Rich Warm Addictive, porque es una fragancia que va también con una calidez, pero por otro lado. Esta fragancia lleva coco, lleva miel, lleva vainilla. Es una fragancia que recuerda pues a un tipo más de calidez, más tipo pues tropical, aunque a veces el tropical se identifica mucho más a lo que sería pues verano. Pero como es una fragancia que tiene muchos toques cálidos, le da un toque como un poco pesado. Entonces es una fragancia que va muy bien también para esta época del año, y además a las chicas os encanta, esta fragancia os encanta. Y luego también sacando una de Mercadona, ya empalmo con esta también, que es Elixir, de la serie esta de las Elixir, que también tengo un vídeo y os lo dejaré por aquí arriba. Esta fragancia también está súper bien, por un precio muy económico, y tanto chicos como chicas os va a encantar. Es un punto parecido a Rich Warm Addictive, para aquellos que estáis buscando fragancias que sean parecidas, pero le da otro toque. Una fragancia que también vale muchísimo la pena. O sea que estas tres brutales económicas. Bueno, la siguiente es una fragancia nicho que yo cuando la probé pensé, esto se viene conmigo sí o sí, y es Herod de Parfums de Marly. ¡Qué bien huele esto! Esta fragancia lleva tabaco, lleva también una vainilla muy cremosa, también tiene toques de incienso, y es una fragancia que os puede recordar también el aroma de, el aroma de la Spice Bomb Extreme, pero es una fragancia que al menos en mi piel se torna con un punto más animálico. Digamos que sería como la malota, ¿no? La parte como más animálica de Spice Bomb Extreme, y me encanta esta fragancia. Ya os digo que enseguida que la probé fue guau, y no me he comprado el bote grande porque además yo, como tengo tantas fragancias, no las voy a usar, pero a veces hasta me arrepiento de haber cogido esta fragancia un poco más, o sea, el formato un poco más pequeño. Esta es una de las que muy recomendables. A mí me encanta esta fragancia. Bueno, pasamos a otra económica que me encanta, una fragancia que yo cuando la he recomendado, yo creo que es la fragancia que más me habéis mandado mensajes diciendo, Carlos, cuando probé esta fragancia, cuando la recomendaste, me encantó. Yo creo que es la que más, y es Benetton la Colors Man Black.
Esta fragancia es increíble por el precio que cuesta. Aquí vais a encontrar una fragancia que dicen que lleva oud, lleva vainilla, el oud es evidentemente sintético, pero la calidad que le da esta combinación de notas a esta fragancia es brutal. Y además, no os vais a pensar, o sea, cuando oléis esto, vais a pensar que es una fragancia muchísimo más cara. Una fragancia que aguanta bastante bien en piel, una fragancia por la que me preguntan mucho, cuando llevo puesta esta fragancia, me preguntan mucho la gente, ¿qué llevas? ¿Qué es esta fragancia? Una fragancia súper cálida. Y además, esta vainilla va secando y le va dejando un aroma brutal en piel. Esta yo no sé si es la segunda o la tercera botella de estas que tengo. En casa de mi madre también tengo más. Es una fragancia que rinde muy bien, para el precio que tiene, yo la recomiendo muchísimo. Ya os digo que es la fragancia que he recomendado más, que la gente me agradece. Así que, Benetton Man in Black. Chicas, también echadle un vistazo porque huele súper bien. Bueno, la siguiente es de diseñador, pero como si estuviésemos hablando de una fragancia nicho, y es Fahrenheit Le Parfum. ¡Hala! Es que ya no sé de todas estas cuál me gusta más, porque es que todas son fabulosas. Esta es una fragancia que cuando veis Fahrenheit a veces decís, uff, es que a mí Fahrenheit, la eau de toilette no me gusta porque lleva esta hoja de violeta, que a veces puede parecer como que es un aroma que nos recuerda a la gasolina, pero aquí va por otro lado. Esta es una fragancia mucho más cálida, una fragancia que lleva esta vainilla bourbon, lleva regaliz, una fragancia que lleva gamuza, cuero, una fragancia que os va a encantar porque no os esperáis este tipo de aroma. Aguanta muchísimo, muchísimo en piel y el aroma que os va dejando en el secado es brutal. O sea, es que me gustan todas las fases de esta fragancia y además a un precio súper económico. Esta, chicos y chicas, porque las chicas llevando esto es, bueno, de aquello de, oh my god, que lleva esta mujer. Me encanta esta fragancia y además ya os digo, a un precio que las podéis encontrar que están a muy bueno, muy buen precio. Así que Fahrenheit Le Parfum. Bueno, y quedándonos con Dior, ¿cómo no voy a sacar Dior Homme Parfum? Buah, es que qué perfumes que hay aquí, por favor. Esta es una fragancia que para mí ha sido de las mejores de fragancias de diseñador con aroma nicho. Además, ahora se encuentra muy barata aquí en España. Sé que en otros países a lo mejor cuesta más de encontrar. Para mí es un perfumazo, una de las mejores de diseñador y ojo con Fahrenheit Le Parfum porque es una fragancia que también está muy al estilo de esta fragancia en cuanto a este aroma nicho, pero a precio de diseñador. Una fragancia que es brutal, brutal en todos los sentidos. Rendimiento, performance, una fragancia que tiene este punto más maduro de la línea de Dior Homme. Yo la prefiero más que Dior Homme Intense o Dior Homme. Es una fragancia que yo recomiendo mucho y chicas, bueno, ya sabéis, es una fragancia que estáis usando, que os encanta, pues ¿qué voy a decir más? Esta tiene que estar aquí sí o sí. Bueno, siguiendo con este toque seductor del iris, otra de las fragancias cálidas que me encanta es Gentleman Givenchy, la Eau de Parfum. Esta es otra de las grandes. Esta fragancia yo cuando la probé la primera vez me cayó en una chaqueta, en la manga de una chaqueta y no me pude sacar este aroma durante meses y meses que se quedó en el armario. El armario me olía solo a esto con una atomización, una fragancia que es brutal. Aquí el iris es un poquito más empolvado, es muy característico de la línea esta de las Gentleman de Givenchy y tiene este toque como más... Sí, es un toque como más empolvado, un aroma que difiere un poquito de la línea de Dior Homme. A mí me gusta mucho también, una fragancia que recomiendo muchísimo y también ya os voy a sacar, porque me lo vais a preguntar, que es esta Gentleman Givenchy, que es la Eau de Toilette Intense. ¿Por qué saco esta fragancia? Porque es como si cogieseis esta fragancia, la Eau de Parfum, y si esta la encontráis demasiado cálida o demasiado fuerte, si queréis algo más versátil, tenemos esta fragancia, esta es la nueva que ha salido ahora, y esta es una fragancia que coge lo que es el aroma de la Eau de Parfum y la rebaja un pelín, pero la mezcla un poquito con la Boissé, que también tengo. No la he cogido, pero también la tengo ahí. Abre como si fuese un poco la Boissé, pero después ya pasa directamente a lo que sería el aroma de la Eau de Parfum. Una fragancia que yo también encuentro que está súper bien. Ya os digo, si queréis algo más intenso, os vais a la Eau de Parfum. Si queréis algo más llevadero de esta fragancia, la Eau de Toilette Intense. Tengo que hacer una reseña de las dos, las compararé, supongo que haré pues reseña de más fragancias de estas, porque tengo toda la línea esta, ahora me he hecho con toda la línea de las Givenchy y estas Gentleman, o sea que ya las sacaré. Bueno, vámonos a otra de las nicho que yo en cuanto la probé fue enamoramiento a primera olida, y es esta Borneo 1834 de Serge Lutens. ¡Buah! ¡Qué perfume, qué perfume, qué perfume! Esta es una fragancia donde vais a encontrar chocolate amargo y sobre todo patchouli. Una combinación que es completamente seductora, adictiva.
atractiva, sexual, es que lo vais a encontrar todo aquí. Una fragancia que ya os digo que y yo estaba buscando más fragancias, tenía varias para comprar y cuando olí esta dije, me llevo esta. Esta, me da igual, lo que dure, me da igual. Además tiene una muy buena duración, al menos en mi piel dura una barbaridad. Y es una fragancia que engaña mucho porque vais a tener... Os hablo de cacao, os hablo de este patchouli y pues podéis hacer una imagen, pero es que es una fragancia oscura. Es una fragancia oscura. A mí me encanta. Una fragancia que la verdad es que es de aquellas que yo siempre recomiendo. Sé que es un precio caro porque es una fragancia cara, pero es una fragancia que si alguna vez os encontráis con Serge Lutens, con alguna tienda donde tengan las de Serge Lutens, probad Borneo 1834 y ya me diréis. Bueno, otra de las fragancias excelentes que nos ha traído este 2021 es Stronger With You Absolutely. Perfumazo también. Esta es una fragancia donde vais a encontrar los toques de Stronger With You Intensely, pero lo que han hecho aquí ha sido añadirle una nota de licor al principio y después luego es una fragancia que es un poco más madura. Yo casi que prefiero esta porque la otra es muy buena, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho la Intensely, pero aquí no encontramos este punto como tan dulzón que da la Intensely, y esta es una fragancia que os digo que es un poquito más madura, me gusta mucho cómo abre con esta parte de licor y después luego en el secado como va cogiendo unos tintes un poquito más maduros. Esta a mí me gusta mucho y es una de las que yo también encuentro como una fragancia cálida que tiene que estar en esta lista. Y además, chicas, echadle un vistazo tanto a la Intensely, porque la Intensely es la que más supongo que os gusta, pero esta está muy bien. Bueno, si seguimos con fragancias alicoradas, y esta he dudado un poco en meterla o no en la lista, bueno, ya os la saco, y es Bentley for Men Intense. He dudado de meterla en la lista porque esta parte licorada no gusta a todo el mundo. A mí es una fragancia que me encanta. También tenéis la Bentley for Men, la normal. Os dejaré aquí un vídeo de las dos comparándolas. A mmí la verdad es que las dos me parecen absolutamente deliciosas. Esta destaca más en la parte alicorada y es una fragancia también que es cálida, pero no sabía si ponerla porque es una fragancia que este licor tan extremo no le acaba de gustar a todo el mundo de primeras. Entonces es una fragancia que a los que nos gusta nos encanta, pero a los que no les acaba de gustar es una fragancia que hay que probar. Y además, como es una fragancia que no la vais a encontrar en todos sitios, por eso dudaba un poco. Pero yo la voy a poner en la lista para sobre todo aquellos que ya sepáis que os gustan las fragancias alicoradas y directamente a esto. Si os gustan alicoradas, esto. Que no os acaban de gustar las alicoradas, yo creo que podéis pasar de esta. Podéis probar la Bentley for Men, la normal, porque es menos alicorada y le da otro toque como un poco más seductor. Pero yo creo que hablando de calidez, yo creo que me iría a por esta. Bueno, otra de las fragancias que encanta a muchísima gente, y es una fragancia económica, lo que pasa es que no la podéis comprar en el Corte Inglés porque ahí sí que pica, pero sí que la podéis comprar pues en Notino o en páginas de este tipo, es Boucheron Jaipur Homme. Qué bien huele esta fragancia. Una fragancia que vais a encontrar en formato eau de parfum y eau de toilette. Esta es la eau de parfum, también tengo la eau de toilette. La diferencia de las dos es que la eau de toilette abre un poco más cítrica y después luego va pasando pues a esta parte más especiada con canela. Y en cambio esta ya de inicio pues ya abre de esta manera. Así que fragancia que va a encantar tanto a chicos como chicas. Una duración muy buena y son de aquellas que cuando la lleváis cumplidos a porrillo. Vale mucho la pena estas. Bueno, la siguiente fragancia es otra fragancia nicho y es una fragancia que me la puso en el radar mi amiga Chris del canal Coco y Romero, que me dijo, Carlos, esta es brutal, y ya me fui directo, yo ya me la compré directamente, y es Blessed Baraka de Initio Parfums. Buah, otro perfumazo, y yo la recomiendo mucho, aunque es un poco más cara, pero yo la recomiendo mucho. Es una fragancia que curiosamente lleva almizcle, lleva ámbar y lleva sándalo, pero es que te deja un aroma. Y esta es una fragancia muy curiosa porque hay una chica que es la hija de una amiga mía, que es la que está trabajando precisamente en Isolé, que es donde venden estas fragancias, y durante 2 días llevaba esta fragancia y le quedaba, o sea, hasta en gente joven, que a veces la gente puede pensar, bueno, este tipo de fragancias a lo mejor son para gente más mayor. La chica tendrá unos 20 años o algo así y le quedaba súper bien. Es una fragancia que ya os digo que tiene este punto como muy cálido, una fragancia que incluso a mí me puede recordar también al punto este como de Spice Bomb Extreme, aunque fijaos que en notas no tiene nada que ver, pero incluso tiene este punto un poco animálico, súper sensual esta fragancia, muy recomendable. Gracias Chris por recomendarme esto. Bueno, otra de las marcas de diseñador que a veces tiene fragancias que están rozando o que pasan a veces incluso a olores que podríamos decir que son fragancias nicho, son las de Loewe. Y en este caso os traigo pues Loewe 7, la Anónimo.
Me encanta esta fragancia. También tengo la Loewe 7, la normal. Lo que pasa es que esta fragancia yo creo que tira más hacia un incienso. Es más inciensada, pero tiene un punto como más fresco, porque abre también con el punto este de manzana. Y en cambio esta es una fragancia más oscura. Yo de las dos, si me tengo que quedar con una, me quedo con la 7. Es una fragancia que, ya os digo, es un poco más cálida. Una fragancia que hace poco también vi un vídeo, no sé si era de Ricky Martin, que decía que él utilizaba una fragancia que pues que todo el mundo pues le decía que bien olía, y era esta, es Loewe 7, que pensé, pues es que sí, porque es una fragancia que ya os digo que huele fenomenal. Es una fragancia que a mí me encanta y no sé cómo estará ahora con el nuevo formato. Me lo dejáis también aquí en los comentarios. Yo tengo el formato antiguo y ya me diréis a ver si hay mucha diferencia o no en cuanto a rendimiento, pero esta me parece espectacular. Bueno, otras que son completamente espectaculares, y es que las voy a sacar juntas porque son de la misma marca, son Café Cabanel de Theo Cabanel y Olala. Bueno, os lo digo en serio, perfumazos los dos de cumplidos, pero es un no parar con estas fragancias. Voy a empezar por Café Cabanel, y aquí tenemos una fragancia, y tanto hombres como mujeres, ya os digo que son fragancias que son brutales. Café Cabanel tira más hacia un, como si estuvieseis oliendo un café con leche, pero con este toque como a caramelo. Una fragancia que cuando la lleváis en piel es de aquello de no parar, o sea, de no parar de oleros porque es súper adictiva. Y si os vais a Olala, aquí tenemos la misma fragancia, más o menos, son diferentes, pero imaginaos este café con leche, pero con el toque de avellanas, que puede recordar un poco también a lo que sería la Nutella. Al menos aquí en España la Nutella es como la nocilla, pero que tiene este punto donde se nota más la avellana. Esto es también, es que son brutales. Y a mí me recuerda mucho a eso, Me recuerda cuando vais a las cafeterías y os pedís esos cafés con leche, con aromatizantes, que dices, uno que huela a avellana o uno que huela a no sé qué, ¿no? Pues me recuerda a estas fragancias. Son de aquellas que son súper adictivas, muy cálidas y adictivas. Bueno, quedan dos y os voy a sacar primero la económica, y es CK1 Shock. Venga, esta me la voy a atomizar aquí y así, dos. Bueno, ¿qué se puede decir de esta fragancia con el precio que tiene? Porque además, siendo una de las CK1, que generalmente son fragancias pues económicas y son aromas como más normalitos, aquí nos encontramos con un aroma que rompe un poco estos moldes, ¿no? Porque es una fragancia ya que va hacia un poco más cálida, no es tan cálida como serían algunas de las otras que serían más pesadas, sino que esta incluso se podía utilizar en momentos donde a lo mejor podía ser un poco una fragancia, no voy a decir más refrescante, pero es un poco la más que está en el punto justo, que la podíamos utilizar a lo mejor en un día un poco más cálido. Es una fragancia que está súper bien, y para el precio que cuesta, brutal. Es una fragancia que os va a recordar a este punto de fragancia con tabaco, una fragancia también así un poco dulzona, y a mí me encanta. Es una fragancia que yo recomiendo también mucho, y ya os digo, me la pongo en piel porque es que son de aquellas que estáis también oliendo todo el rato en piel. Muy recomendable. Chicos y chicas, también, chicas, echadle un vistazo a esta fragancia porque también está muy bien. Bueno, y para el final me guardo para mí uno de los mejores descubrimientos que he hecho yo en el 2021, pero que esta fragancia es del 2020, o al menos así lo pone, y es Angel Share de Kilian. ¡Ay, Dios mío, qué perfumazo! Pero uno. Esta fragancia es súper adictiva. Además, fijaos qué botella más preciosa. Una fragancia que en el momento en que yo la probé también dije, wow, esto me lo llevo, me encanta. Fragancia con licor, una fragancia también muy cálida. Os va a recordar a muchísimas cosas de aquellas, me refiero no a aromas, sino a esa sensación como de estar arropado, una fragancia que vais a perder el norte cuando oláis esto. Porque es una fragancia que la mayoría de personas cuando la huele, se le activa pues esa sensación de bienestar. Es que es una fragancia que es muy buena, es muy adictiva, es muy sensual, una fragancia que tanto para chicos como para chicas queda muy bien en la piel, una duración espectacular. Yo no sé qué va a pasar después luego con este tipo de fragancias que después luego la reformulan, por tanto, cuando buscáis y cuando encontréis algo de este estilo que tiene un rendimiento completamente espectacular, con un aroma espectacular, aunque os cueste después luego decir, bueno, yo no sé si a lo mejor me la voy a comprar, porque es una fragancia que suelen ser caras, pero cuando encontréis algo así, yo lo que sí que recomiendo es que os hagáis con ella, porque después luego pasa lo de las reformulaciones y luego a lo mejor pierde potencia y ya no son pues como lo que es esto. Ya os digo, una fragancia que es completamente espectacular, con la que pierdes los sentidos. Súper recomendable. Por eso también la dejo en este último puesto, que para mí sería una de las mejores, y es Angel Share de Kilian.
Pues muy bien, chicos, chicas, que nos hemos cargado ya todo este chorro de fragancias. Yo espero que os haya gustado el vídeo. Yo he disfrutado como un enano porque son este tipo de fragancias que a mí me apasionan. Y ya os digo, fragancias económicas, fragancias de diseñador, fragancias nicho, hay un poquito de todo para que las vayáis probando, las vayáis descubriendo y sobre todo pues me ponéis también en los comentarios cuáles son pues vuestras preferidas o si habéis probado alguna de estas también me comentáis, ¿vale? Pues muy bien, chicos, chicas, nada, que si os ha gustado el vídeo pues por favor suscribiros para darle apoyo al canal, dadme un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, para el final, Marvel, como generalmente siempre os sacaba la pizza, hoy os saco el pollo que me ha hecho mi madre, que me voy a comer el pollo hoy. Y nada, que no siempre es pizza, que también hay otras cosas, ¿vale? Venga, besotes. Chao.